Buenos días, comunidad cristiana. Good morning. Regresamos a una mañana en los Salmos. Ojalá que ya tiene su Biblia abierta, tiene su cafecito al lado y tiene una pluma, un lapicero para tomar apuntes junto conmigo. Vamos a empezar en el Salmo 6, que es nuestro salmo de esta mañana, y vamos a empezar con la introducción del salmo y luego el versículo 1 y 2. Lo invito a que leamos juntos la introducción. Salmo 6, al músico principal en Niginot. Niginot, se va a recordar que se usó esta palabra hebrea en el Salmo 3. Se refiere a un instrumento de cuerda. Sobre semenit. Semenit es una palabra que significa octavo. Tal vez esto es referencia al tipo de instrumento, si se va a hacer un instrumento de cuerda. Tal vez es un instrumento que tiene 8 cuerdas y esta es una instrucción a usar ese instrumento. O tal vez semenit, octavo, se refiere al tono que se va a cantar este himno. Pero semenit tiene ese significado de octavo. Y luego dice Salmo de David. David es el escritor de el pastorcito de ovejas y el que fue rey de Israel y recibió la promesa del Mesías. Ahora seguimos con el versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu enojo, no me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Esto es un buen lugar para hacer nuestra primera observación acerca del Salmo 6. Y nuestra primera observación acerca del Salmo 6 es que el Salmo 6 es un salmo penitencial. El Salmo 6 es un salmo penitencial. ¿Qué significa un salmo penitencial? Hay más o menos 7 salmos en el libro de los Salmos que se pueden calificar como salmos penitenciales. El más famoso de ellos es el Salmo 51. Y el Salmo 51 es cuando el salmista confiesa sus pecados delante de Dios y pide perdón y misericordia y pide alivio del castigo amoroso de Dios sobre su vida. Un salmo penitencial, ¿qué es eso? Un salmo penitencial se refiere a los salmos en la Biblia que primordialmente son gobernados por el tema de confesión de pecado. O sea, el salmista ha cometido un error, una ofensa, un pecado y está sintiendo la mano amorosa pero pesada de Dios sobre su vida por ese pecado, llamando la atención para acercarlo a Él. Y esto provoca en el salmista una confesión del pecado, diciendo perdóname, ten misericordia de mí, y luego pidiendo por un alivio del castigo amoroso de Dios. Así que un salmo de penitencia son aquellos salmos que tienen confesión de pecado, piden por misericordia y piden por el alivio del castigo amoroso de Dios sobre su vida. Esos son los salmos de penitencia y el Salmo 6 es uno de ellos. Esto no va a ser difícil de ver, lo podemos ver de inmediato en el Salmo. Lo voy a invitar a que lea el versículo 1 y 2 conmigo. Dice de nuevo, Jehová, no me reprendas en tu enojo, no me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí. Y luego mire el versículo 4 en particular. Dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Este es uno de los primeros salmos penitenciales que tenemos en el libro de los Salmos. El Salmo 6 es uno de los primeros. Y aquí no es difícil ver que el salmista está recibiendo el castigo amoroso de Dios sobre su vida. Y hablaremos más de eso en un momento. Pero estará sintiendo la mano amorosa y pesada de Dios en su vida por un pecado que ha hecho en contra de su prójimo, en contra de Dios. Y Dios quiere acercarlo. Se está alejando y la mano poderosa y amorosa de Dios lo está castigando para que se acerque hacia Él. El salmista ha llegado a realizar eso y como vimos en los Salmos, lo está sintiendo. Y dice, perdóname, Señor, ten misericordia de mí. Está pidiendo por favor y merecido. No me des lo que merezco, dame misericordia y perdón. Y está pidiendo por alivio de esa mano amorosa y castigadora de Dios para acercarlo a Él en su vida. La primera observación que podemos hacer del Salmo es que el Salmo 6 es un salmo penitencial. La segunda observación que podemos hacer juntos para poder entender el Salmo 6 es que el Salmo 6 tiene 2 secciones principales. Se puede dividir en 2 secciones. La primera sección es del versículo 1 al 7. Del versículo 1 a 7. Y se puede titular esta sección como una petición a Dios
por misericordia. Una petición a Dios por misericordia. Y ese es el versículo 1 al 7. Y luego del versículo 8 al finalizar, el versículo 8 a 10, pues vemos la contestación de su Dios misericordioso o la respuesta de su Dios misericordioso. Vemos que Dios responde en los versículos 8 a 10. Así que vamos a hablar más de esto en las secciones, pero esta segunda observación del Salmo 6 es que el Salmo 6 se puede dividir en esas dos secciones. Ahora vamos a examinar cada sección un poquito para poder entender el Salmo 6 juntos. La primera sección que estamos viendo, recordémonos, se puede titular Una petición a Dios por misericordia, la misericordia de Dios. Eso es lo que el salmista está haciendo. Lo vimos al inicio, donde dice el salmista en el versículo 1, Jehová, no me reprendas en tu enojo, no me castigues con tu ira, sino dice, ten misericordia. Y de nuevo en el versículo 4 dice, sálvame por tu misericordia. Algo que vemos en este salmo es, aunque no sabemos el pecado específico que ha cometido el salmista, sabemos que él ha cometido un pecado. Y esto ha causado ahora que la comunión con su Dios sea interrumpida. Ha impactado su relación con Dios. Ahora, como creyentes, sabemos que el salmista ha puesto su fe en el Mesías y en el Hijo, y por lo tanto está en el reino de Dios. Se ha vuelto de un hijo de ira a un hijo de luz. Esto lo vimos mucho en el Salmo 2, se va a recordar. Así que la relación con Dios está, pero cuando el creyente peca, vemos aquí en el Salmo que esto impacta su relación. Y como hemos visto en las Escrituras, se va a recordar que las Escrituras afirman que el padre que ama a sus hijos lo reprende o lo castiga. Se recuerda de Proverbios 3. En Proverbios 3:2 escuchamos eso exacto. Jehová a quien ama castiga, como el padre al hijo quien quiere. Esto es un tema que vemos durante todas las Escrituras. Vemos de nuevo eso en Hebreos 12, donde le habla a la iglesia, el autor, y le dice que el padre que ama a su hijo lo castiga, y si no lo castiga es evidencia de que no son sus hijos. Así que algo que podemos levantar y recoger del Salmo 6 es que Dios castiga a sus hijos, y los castiga no con la intención de condenación, sino de santificación. De nuevo, el castigo que ocurre en la vida del creyente, el que ha acudido a Jesús y a Jesús solamente, porque Jesús es el único que puede salvar y rescatar y ser mediador entre Dios y el hombre, como hemos visto hasta este punto. Ese creyente, por medio de la fe, tiene la relación con Dios. Pero el pecado que a veces cometemos, cuando lo cometemos, causa ese impacto, y Dios, quien ama a sus hijos, va a reprenderlos, va a castigarlos. Y esto es una verdad que vemos en toda la Biblia y lo vemos aquí en el Salmo 6. El salmista está sintiendo la mano poderosa, llena de amor, pero a la misma vez de reprensión sobre su vida. Y él está llegando al entendimiento de que se está apartando del Señor y está pidiendo la misericordia y la ayuda de Dios, el perdón de Dios. Eso es lo que leímos cuando dice el salmista, Jehová, no me reprendas en tu enojo, no me castigues con tu ira. Y luego dice, ten misericordia de mí, perdóname, perdóname. Está pidiendo, la palabra misericordia aquí significa favor inmerecido. Demuéstrame no tu justicia, porque sé lo que merezco. Demuéstrame tu favor. Y luego dice por qué, en el versículo 4. Dice, sálvame por tu misericordia. Y esa frase en el versículo 4, sálvame por tu misericordia, es la palabra Hesed. Y Hesed se refiere a esa misericordia y ese amor permanente que Dios ha establecido por medio de su relación en su pacto. Él ha hecho pacto con el pueblo de Dios y la misericordia, ha hecho un pacto de misericordia con ellos. Y el salmista le está diciendo, recuérdate de ese amor que has hecho con nosotros. Perdónanos y perdóname por lo que he hecho, pero recuérdate del pacto. Recuérdate que has prometido demostrar misericordia continua a los descendientes de Abraham, que han confiado en tu Mesías por medio de la fe. Así que lo que estamos viendo aquí es no solamente que Dios castiga a sus hijos con la intención de que ellos crezcan en santificación, o sea, crezcan en madurez espiritual, sino vemos que el salmista está pidiendo por misericordia y perdón de Dios, lo que él no merece. Quiere comunión de nuevo.
Ahora, veamos que en esta primera sección, del versículo 1 al 7, Él tiene muchas razones por cuál pedir misericordia. El pecado, como usted bien sabe, trae consecuencias. Lo hemos visto en los matrimonios, cuando un cónyuge peca en contra del otro, trae consecuencias. Lo vemos cuando un papá decide tomar una decisión incorrecta, afecta a su casa, afecta a su esposa, afecta a sus hijos. Vemos esto también cuando los hijos deciden tomar decisiones en contra de Dios y en contra de su prójimo. Cuando nuestros hijos deciden hacer tales cosas, impactan, traen consecuencias a su vida. Esto es algo que vemos continuamente y el salmista está viendo las consecuencias de su pecado. Y déjenme que lo veamos junto. En el versículo 8 en particular, mira el versículo 8, dice: apartaos de mí todos los que hacedores de iniquidad. Aquí parece ser que hay enemigos, hacedores de iniquidad, que por consecuencia de las acciones del salmista ahora tiene a gente que lo está buscando. Y no nomás esto, sino mire el versículo 10, dice: todos mis enemigos. De nuevo vemos que una de las consecuencias que Dios está trayendo y que obviamente el salmista ha traído a sí mismo es que debido a su situación ahora está rodeado de enemigos. Y estos enemigos parece ser que no es debido a persecución por su fe en Dios. Estos enemigos parece ser que son enemigos que Él ha traído a sí mismo por sus decisiones incorrectas. Y no nomás enemigos tiene el salmista como una de sus consecuencias. Mire el versículo 5 conmigo. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Aquí vemos dos palabras en referencia a muerte. La palabra muerte y la palabra Seol. Y Seol o Sheol es una palabra hebrea que significa a la habitación de los muertos. Tiene en mente la idea de muerte, lo que sucede después de esta vida. El salmista también tiene como consecuencia un temor de una muerte. Aquí parece ser que es una muerte física. No sabemos exactamente por qué o cómo se conecta ese castigo. Tal vez por medio de los enemigos que lo están buscando y amenazando. Pero vemos que también una de las consecuencias que él tiene es que la muerte está acercándose hacia él y está llamándole la atención de que tiene que venir hacia Dios y acercarse hacia Dios. No solamente esto, vemos más. Mira el versículo 3 y la primera porción del versículo 4. En el versículo 3, mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? ¿O cuándo me vas a ayudar? Ayúdame. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Aquí de nuevo vemos algo mental y emocional ocurriendo dentro del salmista. Está afligido en su emoción, está afligido en su mente. Otra consecuencia que ha sucedido debido a su pecado es que sus emociones y su mente están afligidos. Y esto no es difícil ver, hermanos. El versículo 6 pone un buen sumario de cómo se está sintiendo el salmista. Escuche el versículo 6. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. La imagen que vemos aquí es alguien en completo dolor. Es no solamente por los enemigos y la aflicción que viene de esa consecuencia, sino también su mente y emoción. Y ya no puede con el dolor, ya no puede con la aflicción, está sintiendo las consecuencias de su pecado y dice: Señor, ya veo que mi pecado es ofensa delante de ti y veo también que mi pecado ha causado toda la situación en cual me encuentro. Ayúdame, ya no puedo. Mi cama, literalmente en el versículo 6, está lleno de lágrimas. Mis ojos están tan hinchados de ver las consecuencias de mi pecado. Ten misericordia de mí. Y en el versículo 2 vemos también que lo está sintiendo físicamente. Mira el versículo 2, dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. El salmista sabe qué hizo. Esto es muy importante. Él lo está sintiendo físicamente y él sabe por qué lo está sintiendo. Esto es importante porque a veces sí, Dios usa su mano poderosa para traer un tipo de castigo amoroso físico o de enemigos o de emoción para traer a su pueblo hacia Él. Pero no todas las veces. Y esto es importante entender mientras intentamos estudiar el Salmo 6.
En esta ocasión el salmista sabe que lo que él había hecho ha causado esta aflicción, pero a veces no sabemos, así que no podemos atribuir cada enfermedad como aflicción. Esto es importante porque podemos recordar la vida de Job, que sufrió enfermedad y pérdida, y las escrituras son muy claras que la enfermedad y pérdida que sufrió Job no fue debido a su pecado directo en contra de Dios. También podemos ver esto en la vida no solamente de Job, sino podemos recordar a San Juan capítulo 8 y 9, donde el hombre que nació ciego, vienen los discípulos y le dicen, ¿quién pecó, este hombre o sus padres? Y Jesús le dice, ninguno de ellos pecaron, sino esto ocurrió para la gloria de Dios. De nuevo vemos que la enfermedad sí puede ser usada por Dios para traer un castigo amoroso para que el creyente regrese a Dios, pero esto no siempre es la ocasión. Así que es importante que entendamos esto para no brincar en conclusiones, sea en nuestras vidas o la de otros. Lo que sí podemos ver es que cada enfermedad, cada situación difícil que ocurre en la vida del creyente es para santificación del creyente. Sea castigo o no sea castigo, tiene buenas intenciones de su Padre Celestial. No nos olvidemos de eso mientras veamos estos textos. Ahora, regresemos para ver que la primera sección se dedica al pedir misericordia. El salmista pide misericordia de Dios y alivio por las aflicciones que él tiene y las está experimentando en todo lugar. Pero la número uno situación que él quiere que se arregle fue la comunión que él tiene con Dios. Y esto sabemos que es primordial para él, porque con esto empieza en el versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu enojo, no me castigues con tu ira. Aquí vemos que el deseo del salmista es que la comunión con su Dios siga más profundo y más íntimamente. Eso es lo que está más preocupando su vida. Está sufriendo emocionalmente, como vimos. Está sufriendo físicamente. Está sufriendo que no puede dormir. Tiene enemigos. Tiene temor aún de la muerte que está acercándose por las consecuencias que ha ocurrido. Pero lo más importante para el salmista, de acuerdo de estos textos, es su comunión con Dios. Este es el deseo de cada creyente. Señor, quiero comunión contigo. Y el pecado interrumpe esa comunión. Así que creyente, si hay pecado en tu vida en estos momentos y tu relación ha sido interrumpida, la primera sección del Salmo 6 te invita a decir, perdóname Dios, ten misericordia de mí. Esta es la primera sección del Salmo. Ahora, vamos a la segunda sección del Salmo. Y la segunda sección del Salmo 6 se puede ver en el versículo 8 al 10. Y la segunda sección se titula de la siguiente manera: la respuesta del Dios misericordioso hacia David. Y esto es hermoso. Vemos la respuesta de Dios hacia él. ¿Qué va a ser la respuesta al creyente que ha sido justificado mediante la fe en Jesús cuando confiese sus pecados delante de Dios? Aquí lo vemos. Mire lo que sucede. En el versículo 8, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Y dice, ¿por qué? Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Y mira el versículo 9, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Recordémonos cuál fue su oración en el versículo 1 y en el versículo 2 y en adelante. Él está pidiendo por perdón, está pidiendo por misericordia. Está reconociendo que estas situaciones que han venido, Él sabe muy bien por qué han venido. Aunque nosotros no sabemos, parece ser que el salmista sí sabe. Él ha hecho algo que no hubiese haber hecho y como consecuencia está sintiendo todas estas aflicciones. Y está diciendo, Señor, perdóname. Y aquí Dios lo contestó. Dios contesta al humilde. Dios contesta al humilde, y aquí vemos a un corazón quebrantado, un corazón que ve su pecado y dice, Señor, en verdad que sí hice mal y necesito que tengas misericordia de mí. Haz conmigo con favor inmerecido. Y aquí vemos la respuesta de Dios, y Él tiene ahora confianza y le dice a sus enemigos, apártense de mí. Hay una transición, no sé si la notó, del versículo 1 al 7 y luego el versículo 8 en adelante. F.B. Meyer dijo de estos textos, específicamente de esta transición, dice, es como que el salmista se fue de un día lluvioso a la transición de la tarde que salió el sol.
muy cierto, dijo F.B. Meyer, porque esto es lo que está sucediendo aquí. Vemos en el versículo 6 que estaba llorando, no podía dormir, y en el versículo 8 se levanta con confianza. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Dios está contestando su petición por perdón, por misericordia, y no nomás esto, se acuerda que un salmo penitencial pida por alivio del castigo de Dios, amoroso, pero castigo que duele en su vida. Mire lo que sucede en el versículo 10. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Dios ha escuchado la petición del salmista. Y aunque los enemigos tenían su propósito, Dios usó a esos enemigos para traer a David hacia él, santificación, para que su vida sea más acerca a su Mesías, para que su vida siga siendo reflejando el amor de Dios y la santidad de Dios en su vida. Así que esos enemigos cumplieron su propósito y se van a ir. Y aunque esos enemigos tienen sus intenciones de hacerle mal a David, David dice: Dios me ha perdonado, esto se va a ir pronto de mí. Lo que vemos aquí es una confianza en el Dios que perdona y tiene misericordia. Esto es hermoso. Así que la segunda observación son esas dos secciones del Salmo. Ahora, antes de irnos del Salmo 6, sí quisiera hacer una aplicación o un llamado hacia nosotros mientras leemos el Salmo 6. Como hablamos, el pecado tiene consecuencias. Yo sé de esto, usted sabe esto, lo hemos visto. Papá, tú lo has visto. Yo como papá en mi vida he hecho errores que han traído consecuencias a mi hogar. Me recuerdo mucho de ellos y a veces todavía los hacemos. Y cuando eso sucede, causa dolor a mí y a mis seres queridos. Así que vemos que esto es cierto no solamente en su vida y en mi vida, lo vemos universalmente cierto en la iglesia. Vemos a gente sufriendo de decisiones que ellos han tomado en su vida que fueron las incorrectas. Acostarse con una dama que no era tu esposa tiene consecuencias. Estar contaminando tu cuerpo con cosas que no debes de contaminarlo, eso tiene consecuencias. Embriagarte y perder el control de tu vida tiene consecuencias. Hablar tosco y irresponsable a alguien en tu casa o a tus hijos, causarle daño con tu boca, o a tu jefe en el trabajo, eso tiene consecuencias. Y Dios, si tú le perteneces a Dios, sentirás la mano amorosa pero pesada sobre tu vida. No lo tomes a mal, es para acercarte hacia ti. Y si te estás alejando de Dios por los placeres del mundo o porque tu corazón se está distrayendo al dinero sobre lo más eterno, al trabajo y las posesiones sobre lo eterno, Dios, si le perteneces a Él porque has puesto fe en el Mesías, su mano amorosa y pesada vendrá sobre tu vida. Y cuando estés en esa cama llorando, sintiendo el dolor en tu cuerpo, sintiendo el dolor en tu alma, viendo los enemigos rodeándote por las consecuencias de tus decisiones, veamos el Salmo 6. Recuérdense de que nuestro Dios es misericordioso. Y como dijo el apóstol Juan en 1 de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestras rebeliones, de nuestras transgresiones y rebeliones. Él puede acercarnos en esta comunión, porque esto es lo que tenemos en Cristo Jesús. Así que si estás en ese lugar de dolor, si estás en ese lugar de dolor y estás sintiendo la angustia de tus decisiones, sigamos el ejemplo del salmista. Digámosles al Señor: ten misericordia de mí, yo he hecho mal, perdóname, eres justo en tus decisiones, así que no pido por justicia, pido por favor inmerecido. Y hay alivio a estos huesos quebrantados, a esta alma que necesita restauración. Y ¿sabe qué, hermanos? Dios lo va a escuchar, Dios lo va a escuchar, lo va a perdonar. No promete este texto que todas las situaciones y las decisiones que tomamos se van al reversar. Eso es muy importante ver. David, si usted lee la vida de David en 2 de Samuel,
hay algunos pecados que sí se nos dieron a conocer y Él sintió cada una de esas consecuencias. Sintió la aflicción de sus hijos, sintió hasta una pérdida de uno de sus hijos por las consecuencias de su pecado, pero sí, Dios estuvo con Él y eso es lo que Él quería más, comunión con su Dios. Así que cobremos ánimo en saber que Dios contestará la petición del pecador que acude a su Hijo por perdón en humildad y sinceridad. Este es el Salmo 6. Qué precioso las Escrituras.